New Horizons Radio. Amigos, gracias por continuar con nosotros en New Horizons Radio. Recordarte que estamos en directo a través de Neon 89.3 y en nuestras plataformas en redes sociales, tanto en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio como en nuestras redes sociales, programa NH Radio. Allí puedes compartir las inquietudes que tengas, comentarios sobre nuestro tema del día. Y hoy tenemos un invitado ejemplar en la sociedad, de lujo. Bueno, alguien que promueve los mejores valores, sin lugar a dudas, de nuestra sociedad, porque tenemos con nosotros el presidente del Instituto Duartiano, el doctor Wilson Gómez Ramírez, quien es abogado de profesión y preside. ¿Desde hace qué tiempo, doctor, usted preside el instituto? Bueno, apenas hace 6 meses. 6 meses. Pero como vicepresidente, una veintena de años. Así. 20 años como vicepresidenta, Sí. porque usted tuvo que esperar más que Balaguer bajo el palo. ¡Wow! Bueno. ¿Y así que eso funciona? Bueno, hasta ahora había sido así. Había sido así. ¿Y qué? O sea que, pero sí. ¿Cómo se elige la directiva del instituto? Bueno, de manera muy abierta, en verdad, solo que nosotros habíamos sido muy consecuentes con el presidente, que había hecho una gran labor, un gran trabajo. Él terminó ya cuando tenía más de 80 años y por supuesto en tributo y reconocimiento hasta que él no decidiera no concurrir más, era muy difícil plantear una alternativa Un relevo. distinta. Naturalmente, eso porque los estatutos hasta el momento establecían la no limitación de las aspiraciones, pero nosotros procuramos ahora que se modifiquen los estatutos a los fines de que un presidente pueda probablemente optar por un periodo más y sale, no más. o un periodo y puede de manera alterna, sin ser continua, Regresar. presentarse. Exacto. O sea, eso es una reforma estatutaria que usted está promoviendo, pero La que no estamos se ha promoviendo. llevado a cabo todavía. Sí, exactamente, pero no hay duda de que es un sentir realmente. Porque usted es un hombre muy joven. Si vamos a esperar los 80, realmente vamos a tener al señor Wilson Gómez por un No Por tiempo tanto, largo. tiempo. no tanto, pero la verdad es que yo creo firmemente en la necesidad de que haya relevo y que haya una dinámica en las instituciones. Claro. Y háblenos un poquito del Instituto Duartiano para los que nos están escuchando, que quizás no conocen, las actividades que el instituto promueve, las que hace, y sobre todo las que promueve con el sector educación privada, Perfecto. que son las que, digamos, más nosotros impactamos. Perfecto. Bueno, el Instituto Duartiano es una entidad que en su origen fue una entidad de carácter privado. Fue fundado precisamente el 26 de enero de 1964. Luego, en 1967, fue objeto de un decreto que en cierto modo lo oficializó. Pero no fue sino en el año 2001 que se instituye como una especie de corporación de derecho público interno, por cuanto a partir de ese momento entonces ya es un organismo de carácter oficial que tiene cabida en el ámbito del presupuesto general de la nación. En consecuencia, ahí el Estado comienza a hacer un apoyo, ¿verdad?, formal en lo que tiene que ver con los recursos institucionales. O sea que el Instituto Duartiano recibe recursos del Recibe presupuesto nacional. recursos estatales. Son los únicos que recibe y por supuesto... Son los únicos que reciben. Exactamente. Ustedes no hacen ninguna otra actividad No tienen recaudatoria. No, salvo un encuentro anual que denominamos Desayuno por la Patria, donde ahí sí que hay un cobro por cubierto, pero generalmente esos fondos se destinan a proyectos específicos cuando hay beneficio. En caso contrario, nosotros entendemos que hay una ganancia de carácter moral. El instituto tiene como función esencial difundir la vida, la obra, el ejemplo del padre fundador de la República. Nosotros, en consecuencia, hacemos la impresión de libros que están en la colección duartiana
libros que por su interés y que tienen que ver con el padre de la patria son acreedores de una edición y de más de una. Folletos muy prácticos que llegan al estudiantado y al ciudadano común. Uno trata sobre la verdadera historia de Duarte. Decimos verdadera historia porque también es propósito nuestro que el ciudadano conozca a Juan Pablo Duarte, hombre. O sea, con sus fortalezas y debilidades. Exactamente, que no advierta ese Cristo humano que nos presentaron en algún momento, sino que se vea a Duarte como el joven que tocó una guitarra o que ejecutó el violín o que se fue a las aguas de Guibia con sus compañeros y allí se dio un baño, que dio serenatas. O sea, ese es el Duarte que nosotros proyectamos. Y el profesor José Joaquín Pérez Aviñón, expresidente, escribió esa historia, ese trabajo, donde se presenta a Duarte con las características fundamentales del Duarte hombre común. Pero también hay una cartilla que trata sobre los símbolos patrios y su uso adecuado. Otra trata sobre el ideario, que fue una compilación hecha por Betilio Faudurán, que es muy interesante y que también se difunde con mucha profusión. Nosotros hacemos impresiones, por ejemplo, de la rendición de cuentas en un tamaño apreciable, lo mismo que el retrato. ¿De cuál rendición de cuentas? La rendición de cuentas de Duarte. Recuerde que hay un capítulo interesante en la vida de Duarte, que fue que cuando él estaba comandando conjuntamente con Santana en Sabanabuey y Baní, Duarte era partidario de una ofensiva contra las fuerzas haitianas, porque él estaba informado de que en Azua se estaba hostilizando a los dominicanos. Los haitianos estaban maltratando a los dominicanos. Y le planteó a Santana la necesidad de lanzar una ofensiva. Se lo planteó una vez y se lo planteó una segunda vez, ya inclusive haciendo acopio de gráficas para esa ofensiva. Sin embargo, Santana, la respuesta fue la callada esa segunda vez. La primera vez le dijo que iba a conversar con sus hombres. Duarte ya, al ver la inacción, se dirige a la Junta Central Gubernativa, pidiendo la autorización para él entonces iniciar el ataque. Manejar las tropas. Perfecto. Entonces, la respuesta de la Junta Central Gubernativa fue llamar a Duarte con sus hombres, sus principales hombres a Santo Domingo. Ahí es que Duarte, que había recibido de la época 1,000 pesos, que era una suma apreciable, y había gastado, en el momento en que se le llama así, de forma intempestiva, 173 pesos, él hace un detalle pormenorizado, centavo por centavo, de cómo gastó los 173 esos pesos. 173. Tanta mota, tanto. Exactamente, o sea, qué gastó en la comida para esos hombres, asistió a uno que enfermó y necesitó auxilio médico, etcétera. Esa es la rendición de cuentas. Rendición de cuentas pormenorizada, y devolvió los restantes 827 pesos al fisco y se le dio un descargo. Eso tiene un valor enorme en términos de la conducta de un hombre que maneja recursos del erario público. Pero además, un ejemplo para toda persona, todo hombre o mujer que maneje recursos ajenos, hay que rendir cuentas. De hecho, la Constitución de la República actual prevé eso, que todo el mundo tiene que rendir cuentas. No, de hecho, el discurso del presidente el 27 de febrero se supone que es una rendición de cuentas. Así es que está establecido. Originariamente debe ser así. No, eso es lo que dice la ley. Es un discurso de rendición de cuentas. Efectivamente. Lamentablemente en nuestro país, como el Congreso de la República no es un Congreso que se siente como el primer poder del Estado, con el poder de fiscalizar las acciones del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo no se siente en la calidad de tener que rendirle ninguna cuentas. Y ese discurso típicamente se toma para proselitismo, para repasar aquello que yo quiero decir que voy a hacer o que no he hecho. Sí. Y no se toca con detalle la rendición de cuentas. Recordamos siempre los años de Joaquín Balaguer, cuando él, aún siendo ciego, pues siempre mencionaba, no hacía una rendición de cuentas tal cual tampoco, obviamente, porque Balaguer nunca creyó en el poder del Congreso, pero sí
mencionaba cifra por cifra, con cantidades y valores numéricos muy específicos hasta el punto de llegar a centavos, Sí. las acciones que había tomado. Si construimos en Tavera una presa de tantos millones y iba detallando punto por punto. O sea que interesante eso de la rendición de cuentas de Duarte. Entonces, cuando Duarte entrega los 827 pesos, ya él se desliga de manera directa entonces de la dirección del ejército. Bueno, por lo pronto, en ese momento no recibe funciones de inmediato. O sea que él fue por lana y salió tranquilado, porque salió buscando un apoyo del gobierno, de la Junta Gubernativa en ese momento, y lo que hicieron fue quitarle el mando. Bueno, es que la Junta Gubernativa, en verdad, la gobernaba Santana. tenía recelo, porque es Claro. que Duarte tenía una posición muy clara. Recuerde que Duarte creía firmemente en la independencia pura. Él no admitía que se pudiera desenvolver la vida republicana bajo un protectorado. De Y ya España. se sabía cuál era su posición. Correcto. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso inclusive, a poco tiempo, ocurre la cuestión aquella del incidente que se produce cuando se quiere comprometer la península De y Samaná. bahía de Samaná Ujú. para cedérsela de por vida a Francia. Y él reacciona. Y cuando él ve que ya se aprestan a hacer firma y a comprometer la soberanía, entonces reacciona. ¿Y cómo reacciona? Bueno, reacciona destronando la Junta. Y ahí es que la preside Sánchez. Y eso fue un verdadero golpe, ¿no? Una crisis. Claro, como consecuencia de una cuestión que parecía inevitable y él tenía que evitar que eso ocurriera. ¿Por qué será que los dominicanos siempre hemos querido regalar a Samaná? Bueno, Primero a los franceses, sí. luego a los españoles, Sí, luego sí. a los americanos, Sí. y hoy en día entonces se lo concesionamos a unos colombianos ahí para que la manejen la carretera. Sí, lo que pasa es que es un lugar apetecible desde el punto Claro. de vista del turismo Y lo vemos apartado. y ellos lo saben. Y ellos lo saben. No, pero en aquella época no era turismo lo que se veía. Bueno, no se veía turismo, pero se le veía importancia por cuanto Era era... estratégico. De la zona. Era así, claro. No, era estratégico desde el punto de vista de la geografía Efectivamente. política. Claro. En aquel momento para un transbordo marítimo. Perfecto. Era lo que veían los franceses Perfecto. y Y los los mismos negocios españoles. también, claro. Claro. Sí. Entonces, señor Gómez, podemos ver todo esto que usted nos está contando y suena interesante como que reandar la historia. Pero justamente tantos años después, más de un centenar de años, y viendo cómo está hoy en día nuestra sociedad, ese modelo de sociedad, incluso presenta usted la cartilla de rendición de cuentas de Duarte, ¿cómo nosotros hemos llegado hasta aquí? ¿Qué nos hace falta para seguir mirando a Duarte como un modelo, como que eso que él diseñó funcionalmente para una sociedad que dé frutos positivos, entonces realmente funcione? Bueno, mire, Duarte lo primero que hizo fue que llevó conciencia al pueblo. O sea, conciencia de lo que es la libertad, el concepto de soberanía, el principio de no intervención, la autodeterminación. La autodeterminación de los pueblos. Exactamente. Cuando usted dice no intervención, ¿se refiere a qué específicamente? Extranjero. Bueno, como principio, inclusive la Constitución actual retiene ese concepto como un principio esencial de la política internacional del Estado Dominicano, el cual es irrenunciable. O sea, nosotros no somos intervencionistas. Entonces, lo que nosotros no podemos es, sino respetar a cada pueblo y que cada pueblo sea el artífice de su propio de su destino. destino. Y que los dominicanos no tenemos por qué intervenir ni interferir en las cuestiones de otro Estado. Es un principio esencial. Y Duarte así lo asumió. Recuerden que Duarte, puño y letra, y ese es uno de los documentos que tenemos en el Museo de Duarte, él concibió un proyecto de ley fundamental o constitución de Duarte. Recuerden que el artículo 1 dice que gobernantes y gobernados deben ceñir sus actuaciones a la ley. Evidentemente que Duarte entonces era un hombre identificado con el Estado de Derecho, que procura que impere La ley. la ley. Pero además, él habla de
principios fundamentales que hoy enarbolamos como cosa novedosa. Tú sabes, o sea, esos principios esenciales del derecho a la propiedad privada, del derecho a la libertad de tránsito. La Carta de los Derechos Humanos de la Revolución Francesa. Exactamente. Correcto. Entonces, él retiene todo eso. Y lo retiene y lo presenta en su proyecto y de la propia Revolución Norteamericana también. Perfecto. Pero fíjate tú que muchos pueblos que tenían existencia y líderes no asumieron esas esencias. No, los haitianos no lo asumieron. Porque había que estar muy avanzado en el tiempo para asumir eso, que era novedoso en Europa, mucho más en estos lares. Claro, porque era vivir sin un emperador o un rey. Efectivamente. Señores, vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con el doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, que es muchos los temas que tenemos que tocar. New Horizons Radio. Bueno, gracias amigos por continuar con nosotros en este programa en el que estamos conversando con el doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, a propósito de que este próximo domingo 26 estaremos conmemorando 206 años. 207. 7 años del natalicio de nuestro padre de la patria. Y bueno, dejábamos antes de la pausa la conversación sobre el tema del modelo de Duarte, del modelo de sociedad de Duarte, ¿no, señor Garrido? Y usted señalaba de cómo muchas de las cosas que Duarte planteaba hace más de 200 años, todavía hoy en día estamos conversando sobre hace 200 ello. Todavía, cuéntate. Bueno, cuando 160 él 170 años, hoy todavía le estamos conversando como si fuesen novedades, ¿no? Y bueno, parecería que la tarea son novedades porque fíjate que tenemos todavía presidentes que se quieren brogar derechos que no le corresponden y se sienten por encima de las leyes, modifican la Constitución cada vez que quieren. Entonces, en definitiva, imagínate tú en aquella época donde mira el rol que jugó Pedro Santana, y a Pedro Santana lo tienen en el Panteón Nacional, al lado de Sánchez, el que él mandó a fusilar. O sea, son cosas que... contradictorias. Entre otros. No contradictorias, no, eso no tiene madre, o sea, eso es la tapa al pomo. Entonces imagínate en aquella época, donde yo me imagino a Duarte teniendo que subyugarse a que Pedro Santana fuese uno de los líderes de las tropas independentistas. Y tuvo que hacerlo porque él era el gran atero dueño del ejército, para ponerlo de una forma. Pero yo me imagino que conceptualmente las cosas que Santana pensaba y la manera que las expresaba iban totalmente en contra de él. De hecho, la subordinación a España, que era lo que ellos pretendían, desde esa misma época, él no la perseguía, ¿no? Sino todo lo contrario, como hemos estado discutiendo acá. Entonces, ¿cómo el Instituto Duartiano hoy? Usted habla de publicaciones y escritos que se reproducen y que se tratan de llevar a que la población joven los conozca, pero tenemos algunas cosas en digital, don Wilson. Sí. Sí, mire, nosotros tenemos nuestra propia plataforma, o sea, hay toda... Una página. Sí, tienen su página bastante nutrida, realmente. Sí. Y tenemos también, tenemos alternativas, ¿verdad?, de esa misma naturaleza. A través de las redes hay información constante. ¿Se está ¿Hay algún libro digital sobre la vida de Duarte? No, en realidad no. Sí, por supuesto, hay libros que han sido objeto de escaneo, están ahí, están PDF, disponibles, ¿sabes? Pero en realidad vamos poco a poco. Nosotros hemos estado dando pasos importantes en ese orden y hemos ido avanzando. Mira, vamos a hablar con los profesores de historia de nosotros. De pronto eso puede ser un proyecto que claro, no, sí. No, más de ahí. A mí me interesaría, por ejemplo, que los profesores de historia, junto con los alumnos nuestros, creáramos quizá algún aplicativo que fuese en función del ideario de Duarte, del pensamiento de Duarte. Perfecto. Y que pudiese ser puesto a disposición de todos los alumnos del país. Salimos con Creo que pudiese ser bueno, sería ese una gran colaboración. Claro que sí. Miren, nosotros estamos haciendo esfuerzo en todos los órdenes, porque ya nosotros sabemos que no se llega como se llegaba antes
con el libro, ¿verdad? Todavía hay un sector de la población que procura el libro en soporte papel, pero no hay duda de que los pasos tienen que ir orientados a lo que la juventud consume, ¿verdad? Que son esas manifestaciones de la tecnología y esos procesos de modernización, ¿verdad? De hecho, el instituto está en los aprestos para establecer una estación de radio por esta vía, por YouTube, y entonces hacer difusiones especializadas a través de ese medio. Y por supuesto se auxilia de estos otros medios a los fines de llegar a la población. Ese llegar a la población, don Wilson, sobre todo a nosotros que somos una entidad educativa, ¿cómo ustedes trabajan o qué desarrollo, qué planes tienen desarrollando para impactar el segmento educativo? Porque si pudiéramos ver, ahorita les mencionaba yo el tema de que si estamos simplemente viendo la historia o el Instituto Duartiano tipo museo para que los chicos vean lo que pasó en ese entonces, pero esas ideas, esas aspiraciones como nación, ¿cómo se multiplican los jóvenes de hoy en día? ¿Cómo reeducamos? ¿Cómo cambiamos que simplemente Duarte fue uno que vivió, que en su momento fue líder de la independencia dominicana y quedó ya allí? Y de ahora en adelante pues tenemos otros líderes, otros ideales. ¿Cómo podemos rescatar eso? ¿Qué ustedes están haciendo? Bueno, permanentemente nosotros rescatamos esa referencia, ¿verdad? Pues nosotros, por ejemplo, el pensamiento de Duarte es un pensamiento de vigencia. Lo que Duarte ha dicho en su ideario, podemos entender que se dijo en la mañana de hoy. O sea, el Duarte es decir, la política no es una especulación, es la ciencia más pura después de la filosofía de ocupar las inteligencias nobles. La entiende como una actividad digna, la política, y lo es. Ahora, Duarte ve la política como un esfuerzo organizado, orientado hacia el bien común. Un servidor público. Exacto. Él no procuró, y está su ejemplo, en la carta del sacrificio, cuando él le escribe a la familia a los fines de que se despojen de bienes que heredan de su padre, él no dice que una vez se obtenga el poder se van a beneficiar del mismo para recuperarse. Vamos a recuperarlo. Él dice que una vez se creen las condiciones de paz social en el país, entonces él, afianzado en el infinito crédito de su padre, él va a hacer el trabajo encargándose de los negocios para restablecerse económicamente. Esa es su visión. Ese fue su ejemplo. Entonces, esas ideas duartianas están ahí. Todavía más, Duarte dice, la fusión entre dominicanos y haitianos no es posible. Eso parece dicho a las 11 de la mañana. Como que lo dijeron ahorita, ¿verdad? ¿Usted me entiende? Entonces, esas ideas están ahí. Ese es un ideario que no pasa, que al contrario. Pero parecería que tenemos tarea pendiente todo el tiempo. Todo el tiempo. No hemos cumplido las tareas. Bueno, porque Duarte aspiró a una patria libre. En buena medida hemos conquistado libertades. Ahora, aspiró también a una patria feliz. ¿Cuál es esa patria? Donde el ciudadano tenga criterio y concepto, se forme. Porque una de las cosas graves que le ha pasado a la sociedad dominicana ha sido el abandono por parte del Ministerio de Educación de la formación cívica y moral. Y pese a que ahora el 26 se van a cumplir 10 años de haberse proclamado la Constitución vigente,
es un postulado pendiente de ser aplicado el artículo 63, numeral 10, numeral 13, el 63, numeral 13, que dice que es obligatorio que en los centros de enseñanza público y privado se enseñe la Constitución de la República, los valores patrios, los valores cívicos y morales. Y dice ese numeral de ese artículo que todo en procura de asegurar la paz social. ¿Qué quiere decir eso? Que un ciudadano que se forma, porque recuerden, y ustedes lo saben, que hay el efecto multiplicador. Si nosotros formamos el niño y el joven en valores, ese va a ser mañana el maestro, ese va a ser mañana el médico, ese va a ser mañana el chofer, ese va a ser mañana el padre, el abogado, el juez. ¿Te das cuenta? Entonces, si le ponemos esa vacuna social a la gente, los comportamientos son otros. Cuando usted ve estos asesinatos atroces que ocurren, que conmueven y conmocionan una sociedad y hace que uno sienta vergüenza ajena con lo que está pasando. Es por eso, a fin de cuentas, pueden hacer 50.000 seminarios y estudios y teorías y van a intervenir profesionales de distintas ramas teorizando. No, en definitiva todo se contrae a eso. Hasta que no haya conciencia de que tenemos que volver a formar en la escuela, hacer de la gente otra cosa y a producir un ciudadano distinto. Porque a la hora de la verdad, esa fiereza que hay en la calle, que la gente manejando, que entiende que el que viene en el otro vehículo es un adversario, porque yo le voy a decir una cosa, eso es una violencia. Claro. Ese asalto callejero del individuo que no tiene nada en su cabeza, que nada lo detiene porque no tiene un valor en su cabeza, un mínimo, y es capaz de poner en riesgo vidas útiles, y gente sana, y gente buena, y gente de valor. Ese arrojo permanente que por más que camiones que pongan los ayuntamientos, no hay forma de controlarlo, porque no se está educando la gente. Y si las personas no se educan, no vamos a tener resultados. La misma corrupción. La persona que está formada, bien formada, difícilmente cae en una acción de corrupción descarada de esta que nosotros estamos viendo. Difícilmente. Ahora, si no hay que apelar, ¿verdad? Si no hay una base, si no hay un concepto y un criterio, ¿qué busca la gente? Beneficios y ventajas sin importar por qué medio y sin importar consecuencias. Ya estamos viendo por ahí padres que involucran a sus hijos en acciones impropias, Sí, lo que nunca habíamos visto antes, porque el delincuente común ocultaba a su familia lo que él hacía, y eso no está pasando. Entonces, yo pienso que tenemos que volver a la formación y a inculcarle esos valores a la gente para que haya un cambio hacia futuro. Yo creo que podemos hacer algo, digamos que intermedio, doctor. O sea, sin lugar a dudas, si uno analiza el currículo actual, sobre todo con el que se maneja el Ministerio de Educación, es uno donde la formación en valores, moral y cívica, lo que antes era una materia, se supone que sea algo transversal a lo largo de todas las demás materias. Obviamente ahí pueden haber falencias y fallas de que tú no tengas realmente profesores que sean capaces de lograr ese propósito. Pero yo creo que volver al pasado es muy complicado y no necesariamente productivo. Me parece, humildemente, que tenemos que buscar lo que los norteamericanos llaman un happy medium, es decir, un mecanismo mediante el cual los valores, los principios del propio Juan Pablo Duarte sean fundamentales en cualquiera de las actividades que nosotros estemos desarrollando y que se persiga eso. Es decir, yo puedo perfectamente lograr un alumno que en la materia de física, por ponerle algo que no tiene nada que ver con Duarte,
o en la materia de química sea íntegro, sea correcto, sea responsable, sea participativo, sea abierto, permita la equidad entre las partes. Y eso no necesariamente es algo que va en contra del ideario de Duarte, sino todo lo contrario. Si al final nosotros logramos esas cosas, habremos logrado lo que Duarte eventualmente soñó. Y la cuestión es que, mire, ninguna materia importante se le deja a la procura de resultados a partir de que se asuma lo transversal. A mí me parece que el estudiante presta atención a la lengua española o a las matemáticas o a las ciencias naturales porque hay el rigor de una prueba y aprende. Ya no, doctor. Pero otra cosa. Ya no dan exámenes. ¿Usted no Bueno, sabía? bueno. En el sector público no dan exámenes. Bueno. Hay que ver entonces. Es peor, sí, como dicen por sí, ahí. pero hay que ver entonces. ¿Sabe qué hay que ver? Los resultados. Ajá. Bachiller de hoy, Claro. comparado con una persona de octavo curso, de intermedia entonces, ¿cuál es el resultado? Cuando ya nosotros en octavo curso teníamos asegurado la lectura, la comprensión, la ortografía, la caligrafía, ya habíamos leído, teníamos una formación diferente y un compromiso diferente. Entonces sí hay que mirar atrás, porque a la hora de la evaluación nos vamos a dar cuenta que lo que estamos haciendo no está dando los resultados que nos daba el método anterior. Por eso desde entidades como New Horizons estamos haciendo tanto esfuerzo para que por lo menos en el sector privado pues las cosas puedan ser distintas y confiando obviamente que siendo mano amiga de todo el sector educativo pues en algún momento podamos tener una sociedad mejor para todos. No, lo vamos a lograr. O sea, yo soy absolutamente optimista. Claro que sí. De que si bien es cierto obviamente que si Duarte estuviese vivo hoy, hubiesen muchas cosas que a él le darían mucha preocupación. Probablemente también el ver tantos inmigrantes ilegales en las calles de la vecina nación de Haití, a él le llamaría mucho a la preocupación. Sí. Sin embargo, yo me imagino que estaría en cierta medida contento y feliz de que en definitiva nosotros le ganamos a Haití. Porque la nación dominicana es una nación infinitamente más desarrollada que la haitiana. Claro. No con eso queremos decir que estamos felices y contentos, todo lo contrario. Sí. Quisiéramos que Haití estuviese 2 o 3 veces más desarrollado que República Dominicana, porque eso solamente nos favorece. Claro. Pero la realidad es que aquella nación que nos subyugó durante 22 años, hoy en día tiene que realmente rogar para que los dominicanos les ayudemos y les colaboremos. Y queremos hacerlo. O sea que por ese lado Duarte se sentiría, digamos, con cierta medida de realización. Obviamente, cuando vemos la corrupción, cuando vemos la falta de integridad de nuestra clase política, cuando vemos las carencias que todavía la nación dominicana tiene, la injusticia, no solamente en el sistema judicial, sino incluso desde el punto de vista de distribución del ingreso y demás, pues obviamente ahí nos queda mucho camino por recorrer y tal como usted señalaba, doctor, el tema de la educación es muy preocupante. Claro. Agradecemos infinitamente el que usted haya podido dedicar estos breves minutos a la comunidad de New Horizons y a todos los que nos siguen y sienta que New Horizons es un lugar que quiere colaborar con los propósitos y las intenciones del Instituto Duartiano y vamos a ver cómo podemos ir construyendo algunos proyectos en común. Muchas gracias, de verdad que ha sido un honor y yo realmente tengo que felicitar a este centro educativo que sabemos que exhibe una calidad de enseñanza muy elevada y que es un ejemplo en nuestro país. Y de hecho, estas oportunidades adicionales, ¿verdad?, que se incorporan al programa de estudio, pues evidentemente habla muy bien de ustedes. Sinceramente que para nosotros es de mucha satisfacción saber
que hay centros que hacen estas cosas. Nos compromete, doctor. Bueno, brevemente, muchas gracias. para este domingo, la agenda de conmemoración del natalicio del Padre de la Patria, ¿qué estarán realizando? Sí. ¿Tienen algunas conferencias para que Sí. brevemente la Nosotros gente se sienta invitada? Tenemos los organismos de base, que son los centros duartianos, que están diseminados en todo el territorio nacional. Las filiales operan en el exterior, donde quiera que haya una colectividad de dominicanos importante, pues eso ocurre. Nosotros además vamos a tener lo que es una tradición. Primero, 8 de la mañana, el enestamiento de la bandera nacional en la parte frontal de la casa de los Duarte Díez, en la Isabela Católica. A las 8:30, una ofrenda floral en el Parque Duarte de la zona colonial, calle Padre Villini, ¿verdad? Luego, a las 9 de la mañana, el acto religioso, la misa, en la iglesia Catedral Primada de América. A las 10 de la mañana, entonces, el enestamiento de la bandera del Instituto Duartiano, bandera duartiana, y de inmediato comienza el desfile patriótico y cívico que se inicia en el Instituto Duartiano, recorre una parte de la Católica, gira por las Mercedes, baja por la Meriño, toma el Conde Peatonal y llegamos entonces al Parque Independencia, ahí en el altar de la Patria, hacemos la ofrenda principal y el discurso central. Excelente. Bueno, pues me atrevo a invitar a todos. A todo el mundo. Gracias. Ahí está hecha la invitación, doctor. Ha sido un placer. Muchísimas Un honor. gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues señor Garrido, Gracias. vamos a una pausa. Regresamos en breve con un poquito más de New Horizons Radio. New Horizons Radio.